Una pobre niñita vendía flores en la calle y fue humillada por un grupo de hombres, hasta que un joven multimillonario apareció y cambió su vida. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. La nieve caía en copos ligeros aquella noche de jueves, el tipo de nieve que le da a la ciudad un brillo especial, como si alguien hubiera espolvoreado azúcar sobre edificios y aceras. Las luces de los faroles se reflejaban en el suelo mojado, creando espejos dorados sobre el asfalto oscuro. En la Quinta Avenida, el tráfico era constante incluso a esa hora. Gente apresurada, con elegantes abrigos y bolsas de compras, se movía entre restaurantes de lujo y tiendas caras que permanecían abiertas por la temporada navideña. El ruido de los autos y el murmullo de las conversaciones formaban la típica banda sonora urbana de una tarde de invierno. En medio de esta escena, Maeve parecía invisible. Era una niña demasiado pequeña para sus 6 años, con una cestita de flores en las manos. Llevaba un abrigo rojo descolorido al que le faltaban 2 botones y un gorro gris que cubría parcialmente su desordenado cabello castaño. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío, pero sus ojos verdes se mantenían vivaces, moviéndose de un lado a otro de la acera en busca de posibles compradores. Las luces de los escaparates se reflejaban en su rostro, resaltando la palidez de su piel y sus pequeños labios agrietados por el viento helado. Sus manos, protegidas solo por unos guantes de lana sin dedos, aferraban la cesta como si fuera un tesoro. Sus flores no eran nada especial, solo margaritas y algunas violetas que había recogido en el parque durante la tarde. Estaban atadas con un fino trozo de cordel, formando pequeños ramos improvisados, pero Maeve las sostenía como si fueran tesoros raros, ofreciéndolas tímidamente a cualquiera que pasara. «Flores, señor. Flores, señora». Su voz era casi un susurro, fácilmente ahogada por el ruido de la ciudad. Nadie se detenía. Nadie miraba. Era como si Maeve no existiera en aquel universo de abrigos caros y citas importantes. La gente se desviaba automáticamente de ella, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente ignorando su presencia, como si ignorar la pobreza pudiera hacerla desaparecer. La pequeña ya estaba acostumbrada. Se movía por la acera con la resiliencia de los invisibles, aquellos a los que la ciudad engulle y luego finge que no existen. De vez en cuando, se detenía para soplarse las manos, intentando calentarlas antes de volver a ofrecer sus flores. Al otro lado de la calle, se abrieron las puertas de Leeti, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Un grupo de 4 hombres trajeados salió hablando en voz alta, con servilletas aún en las manos y el olor a vino caro en el aliento. Cruzaron la calle hacia la zona de estacionamiento, todavía riendo por algún chiste compartido durante la cena. Maeve los vio acercarse, haciendo acopio de todo su valor, caminó hacia ellos. Quizás estaban de buen humor por la comida cara. Quizás querrían llevar flores a sus esposas. Quizás, solo quizás, este sería el momento en que finalmente vendiera algo. «Flores, señor. Solo cuestan $5», dijo, su voz un poco más alta de lo habitual, tratando de hacerse oír por encima del ruido de la calle. Uno de los hombres, el más alto, se detuvo y bajó la mirada. Por un segundo, Maeve pensó que finalmente vendería su primer ramo de la noche. Pero entonces, la sonrisa que se formó en el rostro del hombre no fue amable. Fue condescendiente, casi cruel. «Miren esto, muchachos. Tenemos una pequeña vendedora aquí». Se inclinó hacia Maeve, su aliento cálido mezclado con el olor a vino caro. «¿De dónde sacaste esas flores, niña? ¿Son tan feas que alguien te pagó para que te las llevaras?» Los otros rieron, deteniéndose en círculo a su alrededor. Maeve retrocedió, pero sintió la fría pared de un edificio a su espalda. Estaba acorralada. «Las recogí en el parque», respondió, su voz temblando ligeramente. Su mirada cayó a sus propios pies, calzados con botas gastadas y mojadas por la nieve. «¿En el parque? ¿Y esperas que alguien pague por esas hierbas?», dijo otro hombre, señalando la cesta con desdén. Se ajustó sus caras gafas en el rostro y rió. «Esto es tan patético que de hecho es divertido». $5 por eso», añadió un tercero, volviéndose hacia sus amigos con una expresión teatralmente horrorizada. «Ni los indigentes se llevarían eso gratis».
Las risas se hicieron más fuertes, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes, pero nadie se detuvo a ayudar. Nadie lo hacía nunca. El cuarto hombre, más bajo y con el rostro enrojecido por el alcohol, extendió la mano y tocó una de las flores, tirando de ella con la fuerza suficiente para dañar el pequeño pétalo blanco. Mira esto. Están casi muertas. Lo único más triste que estas flores es quien intenta venderlas. Agitó la flor frente al rostro de Maeve antes de dejarla caer al suelo y pisarla deliberadamente. Maeve apretó la cesta contra su pecho, como si intentara proteger las flores restantes. Se le formó un nudo en la garganta y sus ojos comenzaron a arder. Sabía que no debía llorar. Llorar solo empeoraba las cosas. Llorar demostraba debilidad, y en las calles, la debilidad era peligrosa. Pero solo tenía 6 años, y las lágrimas llegaron de todos modos. Quizás deberíamos comprarlas todas y tirarlas a la basura. Hacerle un favor a la humanidad, dijo el primer hombre, provocando más risas. Nadie debería tener que ver esas cosas. O quizás deberíamos enseñarle cómo hacer arreglos de verdad, sugirió el hombre de las gafas, inclinándose más, invadiendo el espacio personal de Maeve. Lección número 1. Las flores muertas no valen nada. Las risas se intensificaron. La gente caminaba a su alrededor, algunos apartando la mirada, otros lanzando miradas curiosas, pero nadie intervenía. Era solo otra escena urbana, otro momento de crueldad casual que la ciudad engullía a diario. Maeve sintió las primeras lágrimas rodar por su rostro, mezclándose con los copos de nieve que se derretían en sus mejillas sonrosadas. Intentó secarlas rápidamente con la manga de su abrigo, pero nuevas lágrimas reemplazaron a las viejas. «Oye, ahora está llorando», señaló el hombre de rostro enrojecido, inclinándose más. «Quizás deberíamos enseñarle sobre estándares de calidad. O quizás debería volver a la escuela y aprender algo útil», rió el hombre alto, «suponiendo que vaya a la escuela». Maeve ya no pudo contener los sollozos. Sus pequeños hombros temblaban mientras intentaba hacerse aún más pequeña, como si pudiera desaparecer entre las grietas del asfalto. Las flores en su cesta parecían marchitarse aún más bajo el peso de las risas crueles. Fue entonces cuando una voz diferente cortó la escena. $50 por todas las flores. La voz era tranquila, pero transmitía una autoridad que hizo que los 4 hombres se giraran simultáneamente. De pie, a unos pasos de distancia, estaba Silas Mercer, vestido con un abrigo oscuro y una bufanda gris. A sus 30 años, Silas ya tenía el tipo de presencia que hacía que la gente prestara atención cuando hablaba. No era alto ni particularmente intimidante. Había algo en sus ojos, directos, intensos, imposibles de ignorar. «¿Qué?», preguntó el hombre alto, claramente irritado por la interrupción de su diversión. Silas dio 2 pasos más, acortando la distancia entre él y el grupo. Su expresión era serena, pero había algo en su mirada que hizo que los hombres retrocedieran instintivamente. «Dije, $50 por todas las flores», repitió Silas, su voz aún tranquila pero con un matiz de acero que no había estado allí antes. Se volvió hacia Maeve y su mirada se suavizó. «Si te parece bien, por supuesto». Maeve, aún con lágrimas en los ojos, asintió en silencio, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Silas sacó su billetera del bolsillo interior de su abrigo y extrajo un billete de $50, tendiéndoselo a Maeve, quien lo tomó con dedos temblorosos. «Deberían avergonzarse», dijo Silas, dirigiéndose ahora a los hombres. No había ira en su voz, solo una declaración simple y directa, lo que de alguna manera la hizo aún más impactante. 4 hombres adultos contra una niña. A eso le llaman diversión. El hombre alto abrió la boca para responder, pero Silas continuó, aún tranquilo: «¿Qué clase de hombre se siente mejor haciendo llorar a una niña? ¿Qué clase de valentía es esa?». Sacudió la cabeza, como si reflexionara sobre un acertijo particularmente decepcionante. «Mírense. Trajes caros, relojes de lujo, saliendo de un restaurante donde probablemente gastaron más en una comida de lo que esta niña ve en un mes. Y aún así, necesitan menospreciar a una niña para sentirse superiores». El silencio que siguió fue pesado. Los 4 hombres ahora parecían incómodos, evitando el contacto visual directo con Silas o Maeve.
Algunas personas que pasaban disminuyeron el paso, observando cómo se desarrollaba la escena. Oye, solo estábamos bromeando, masculló finalmente el hombre de las gafas, ajustándose la corbata como si de repente le apretara demasiado. Sí, solo una broma, añadió el hombre de rostro enrojecido, ya dando un paso atrás. No queríamos herir a nadie. ¿Una broma?, repitió Silas, arqueando una ceja. Interesante. Simplemente no le parece muy divertido a ella, ¿verdad? Señaló a Mabe, que seguía apretada contra la pared, sosteniendo su cesta ahora vacía contra el pecho como un escudo. Mira, amigo, no necesitamos esto, dijo el hombre alto, claramente molesto pero también intranquilo. Vámonos, muchachos. Sí, deberíamos irnos. Uno de los otros estuvo de acuerdo rápidamente. Es tarde. Comenzaron a alejarse, murmurando entre ellos. Uno de ellos miró hacia atrás brevemente, como si fuera a decir algo más, pero cambió de opinión cuando se encontró con la mirada inquebrantable de Silas. Solo era una broma, repitió el hombre alto mientras se alejaba, como si necesitara convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Silas esperó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos antes de volverse completamente hacia Mabe. Se arrodilló para estar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Mabe asintió, todavía aferrando el billete de $50 como si no pudiera creer que fuera real. Sus ojos verdes estudiaron a Silas con cautela, pero también con una gratitud vacilante. Gracias, susurró, su voz casi inaudible. No hay de qué, respondió Silas con una sonrisa suave. En realidad, yo debería agradecerte. He estado buscando flores todo el día y no pude encontrar ninguna tan bonita como las tuyas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mabe, breve pero genuina, antes de desaparecer de nuevo detrás de años de cautela aprendida en la calle. Hace frío aquí afuera, comentó Silas, notando cómo temblaba ligeramente. Hay una cafetería en la esquina. ¿Te gustaría tomar un chocolate caliente antes de ir a casa? Sirven los mejores malvaviscos de la ciudad. La niña vaciló, estudiando el rostro de Silas como si buscara alguna señal de peligro o engaño. La calle le había enseñado a Mabe que la amabilidad raramente llegaba sin un precio. Pero había algo en los ojos de este extraño, una honestidad simple, una compasión genuina, que la hizo asentir tímidamente. Me gusta el chocolate caliente, dijo, su voz pequeña pero un poco más firme. La cálida cafetería de la esquina era acogedora, con luces ámbar que creaban un brillo dorado sobre las mesas de madera oscura. El calor envolvió a Mabe como un abrazo tan pronto como entró, haciéndola darse cuenta de lo frío que estaba afuera. El olor a canela y chocolate llenaba el aire, mezclándose con el aroma del café recién molido. Silas eligió una mesa cerca de la ventana, donde podían ver la nieve caer afuera. Ayudó a Mabe a quitarse su abrigo húmedo y lo colgó con cuidado en la silla junto a su propio abrigo. 2 chocolates calientes, por favor, dijo Silas a la camarera cuando se acercó. Con malvaviscos extra, añadió, dedicándole a Mabe una mirada cómplice. Una sonrisa tímida apareció en el rostro de la niña, la primera que Silas había visto, antes de que se desvaneciera rápidamente detrás de esa expresión cautelosa que parecía extrañamente madura para alguien tan joven. Entonces, comenzó Silas después de que la camarera se alejara. ¿Te gustan las flores? No era una pregunta, pero Mabe asintió de todos modos. Mi favorita es la margarita, dijo después de un momento, su voz tan suave que él tuvo que inclinarse para oírla. Son fuertes. Crecen en cualquier lugar. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que lo dijo, como si estuviera describiendo no solo las flores, sino a sí misma, una pequeña superviviente prosperando en condiciones que derrotarían a la mayoría. Cuando llegaron las bebidas, Mabe envolvió ambas manos alrededor de su taza, como si intentara absorber cada pizca de calor. Sopló con cuidado antes de dar un pequeño sorbo. Sus ojos se abrieron ligeramente ante el sabor. ¿Bueno?, preguntó Silas. Ella asintió, dando un segundo sorbo más grande. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras. Un silencio de aceptación mutua.
Silas la observó beber, notando detalles que no había visto antes en la calle. El pequeño desgarro en la manga de su blusa, cuidadosamente cosido con hilo de un color diferente. El vendaje improvisado en su dedo índice. La forma en que sus ojos revisaban constantemente las salidas del lugar, un hábito de supervivencia difícil de erradicar. Como sus ojos parecían mucho mayores de 6 años. ¿Vendes flores todos los días?, preguntó, manteniendo su voz casual. Mabe detuvo su bebida y consideró la pregunta, como si sopesara cuánto podía compartir con este extraño que le había mostrado amabilidad. Cuando no hace demasiado frío, respondió finalmente. O llueve. La gente no compra flores cuando llueve. Silas asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. ¿Y por qué vendes flores?, preguntó con dulzura. Mabe jugueteaba con la cuchara en su taza de chocolate caliente, removiéndola lentamente en el líquido marrón. Los malvaviscos flotaban y giraban, creando pequeños remolinos. Por un momento, Silas pensó que no respondería. Para comprar comida, dijo finalmente, su voz pequeña y práctica, y a veces para pagar un lugar cálido cuando hace demasiado frío. Algo se retorció en el pecho de Silas, una mezcla de compasión y admiración por la valentía de una niña tan pequeña enfrentando un mundo tan grande. Ya veo, fue todo lo que logró decir. Terminaron su chocolate caliente en silencio. Silas quería preguntar más, dónde vivía, si alguien la cuidaba, porque estaba sola vendiendo flores en una fría noche de invierno. Pero había algo en la forma en que Mabe se protegía, la cautela que mantenía incluso mientras se relajaba ligeramente con el chocolate caliente, que lo hizo respetar sus límites. Gracias por el chocolate caliente, dijo Mabe cuando terminó, doblando cuidadosamente la servilleta junto a su taza vacía. Y por las flores. Fue un placer, respondió Silas. ¿Sería demasiado atrevido preguntar tu nombre? Ella lo estudió por un momento antes de responder. Mabe. Es un nombre hermoso, dijo él, sonriendo. Soy Silas. Ella asintió, como si memorizara esa información. Necesito irme ahora, dijo Mabe, deslizándose de la silla, su cesta vacía en la mano. Silas quiso preguntar a dónde iba, si tenía un lugar seguro donde quedarse, si alguien la cuidaba. Pero algo en la forma en que se comportaba, independiente, cuidadosa, lo detuvo. Fue un placer conocerte, Mabe, dijo simplemente. Gracias de nuevo, respondió ella, y luego añadió, casi como una ocurrencia tardía, y por hacer que se detuvieran. Antes de que Silas pudiera responder, se puso su descolorido abrigo rojo, se ajustó el gorro sobre su cabello castaño y salió por la puerta, desapareciendo en la noche. Él la observó a través de la ventana empañada, su pequeña figura volviéndose menos nítida mientras la nieve seguía cayendo, hasta que se desvaneció por completo en las sombras y la oscuridad. Silas se quedó sentado allí un momento, la taza vacía en sus manos. Algo había cambiado dentro de él. La imagen de esa niña pequeña vendiendo flores en el frío, sola en un mundo indiferente, estaba grabada a fuego en su mente. De camino a casa, no podía dejar de pensar en ella, en sus ojos verdes que parecían cargar con el peso del mundo, en sus pequeñas manos que deberían haber estado jugando con juguetes, no atando flores para vender en el frío, en su voz suave que hablaba de comprar comida con una madurez aterradora para su edad. Al entrar en su apartamento silencioso y vacío, Silas se dio cuenta de que el vacío que había sentido durante años parecía diferente ahora, más agudo, más doloroso, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo cómoda que era su vida y, al mismo tiempo, cuán carente de propósito. Una pequeña vendedora de flores había cambiado algo dentro de él sin siquiera intentarlo. La pregunta que ahora giraba en su mente era qué haría con ese cambio. Silas se durmió pensando en flores marchitas y ojos verdes, en chocolate caliente y nieve cayendo, en cómo el mundo puede cambiar por completo en el lapso de una sola noche. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la Quinta Avenida. El invierno apretaba su gélido abrazo sobre la ciudad, convirtiendo los charcos en espejos de hielo y cubriendo los árboles con blancos mantos de nieve. Las mañanas eran especialmente duras, el aire tan frío que parecía que podría cortar la piel expuesta. Silas pensaba en Mabe todos los días. En los momentos más inesperados, la imagen de la niñita con su cesta de flores aparecía en su mente.
Durante reuniones importantes, mientras conducía a casa, incluso mientras preparaba su desayuno solitario, se preguntaba dónde estaría, si estaría bien, si tendría suficiente para comer. Había vuelto a la Quinta Avenida varias veces, a las mismas horas, esperando encontrarla de nuevo. Pero Maeve se había desvanecido como un pequeño fantasma urbano, tragada por las miles de historias que la ciudad esconde en sus calles. Aquel sábado por la mañana, el cielo estaba despejado, aunque el frío seguía siendo intenso. Silas decidió caminar por Madison Square Park sin ninguna razón en particular, más que para escapar de las paredes de su apartamento. El parque estaba casi vacío a esa hora, pocos se aventuraban a salir con temperaturas tan bajas. Fue entonces cuando la vio. Maeve estaba agachada cerca de un macizo de flores, cavando en la nieve con los dedos desnudos, buscando algo. Su abrigo rojo parecía aún más descolorido bajo la brillante luz de la mañana, y su gorro gris se había deslizado ligeramente, revelando un desordenado cabello castaño. Silas se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Por un momento, solo observó a la niña, notando cómo sus dedos estaban rojos por el frío, como de vez en cuando soplaba sobre ellos para calentarlos antes de volver a cavar en la nieve. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Hola, Maeve», dijo suavemente cuando estaba a solo unos pasos de distancia. La niña levantó la cabeza rápidamente, sus ojos verdes muy abiertos por la alarma. Por un instante, pareció lista para correr. Entonces, el reconocimiento iluminó su rostro. «Señor Silas», dijo, su voz casi un susurro. Silas sintió una ola de alivio al ser reconocido. «¿Recuerdas mi nombre?» «Usted recordó el mío», respondió ella simplemente, como si eso lo explicara todo. «¿Qué estás buscando?», preguntó Silas, señalando el pequeño agujero que había cavado en la nieve. Maeve vaciló, como si considerara si compartir su secreto. «Flores de invierno», dijo finalmente. «A veces crecen debajo de la nieve. Son muy raras y muy fuertes». Silas sintió que algo se apretaba en su pecho. La imagen de una niña pequeña cavando en la nieve en busca de flores raras con los dedos desnudos y enrojecidos parecía extrañamente simbólica. «¿Puedo ayudar?», ofreció, arrodillándose a su lado, sin importarle que la nieve le mojara los pantalones. Maeve se encogió de hombros, pero se movió ligeramente hacia un lado, haciéndole espacio. Cavaron en silencio durante unos minutos. Silas notó que sus manos no solo estaban rojas, sino también cubiertas de pequeños cortes y callosidades. Manos que trabajaban mucho más de lo que deberían para alguien tan joven. «¿No estás vendiendo flores hoy?», preguntó casualmente. «Demasiado frío», respondió Maeve sin levantar la vista. «La gente se queda adentro cuando hace así. Y las flores se mueren demasiado rápido», dijo sin autocompasión, solo una observación práctica sobre el mundo que la rodeaba. «He estado esperando encontrarte de nuevo», dijo Silas después de una pausa. «Volví a ese lugar varias veces». Maeve lo miró entonces, sus ojos verdes estudiando su rostro como si buscara algo específico. «¿Por qué?», preguntó finalmente. La pregunta tomó a Silas por sorpresa. ¿Por qué, en efecto? Ni él mismo estaba completamente seguro. ¿Cómo explicarle a una extraña, y menos a una niña, que un breve encuentro había dejado una marca tan profunda? «Quería asegurarme de que estuvieras bien», respondió con honestidad. Maeve volvió a cavar en la nieve, procesando su respuesta. «Estoy bien», dijo, aunque el temblor en sus dedos rojos contaba una historia diferente. Silas decidió cambiar de táctica. «¿Has desayunado hoy?». La ligera pausa antes de que respondiera lo dijo todo. «Todavía no. Conozco un lugar cercano que sirve unos panqueques geniales», dijo Silas, tratando de mantener su voz casual. «Tengo hambre. ¿Te gustaría acompañarme?». Maeve dejó de cavar. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Silas, y él pudo ver la batalla interna, la necesidad contra la cautela, el hambre contra la desconfianza aprendida en la calle. «¿Tienen verdadero sirope de arce?», preguntó finalmente con su vocecita. Silas sonrió. «El mejor de la ciudad». Ella consideró por un momento más, luego asintió lentamente. «Está bien». Maple Morning, a solo 2 cuadras del parque, era acogedor,
con cabinas de cuero rojo y mesas de madera pulida. El olor a café fresco y tocino frito llenaba el aire, y el calor del interior era un alivio bienvenido del frío exterior. Se sentaron en una cabina junto a la ventana. Mabe parecía a la vez fuera de lugar y fascinada, sus ojos recorriendo la habitación, captando detalles, evaluando a la gente. Cuando llegaron los panqueques, los ojos de Mabe se agrandaron ante la cantidad de comida. Una pequeña bola de helado se derretía lentamente sobre cada pila, cubierta de dorado sirope de arce. «Se ve increíble», comentó Silas, tomando su tenedor. «Vamos a probarlo». Eso pareció romper el hechizo. Mabe tomó su propio tenedor con dedos aún enrojecidos y cortó un trozo pequeño, casi como si temiera que la comida pudiera desvanecerse si era demasiado codiciosa. Cuando el primer bocado tocó su lengua, su rostro cambió. Una sonrisa genuina, la primera que Silas había visto de verdad, iluminó sus facciones, haciéndola parecer por un breve instante la niña de 6 años que era. «¿Bueno?», preguntó Silas, aunque la respuesta era obvia en su rostro. Mabe asintió con entusiasmo, cortando un segundo trozo un poco más grande. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Silas después de un momento. Mabe lo miró, recelosa pero curiosa. Ella asintió. «¿Dónde vives?». La niña bajó la mirada, mirando fijamente la mesa. Sus pequeños dedos trazaban patrones invisibles en la superficie pulida. «En diferentes lugares», respondió finalmente. «A veces en el refugio de la calle 28, pero no te dejan quedarte durante el día, solo por la noche. Y tienen muchas reglas». «¿Y cuándo no estás en el refugio?», preguntó Silas con dulzura. Mabe se encogió de hombros. «Encuentro lugares. Hay un sitio detrás de la lavandería que es cálido por las máquinas, y la biblioteca me deja estar dentro cuando hace mucho frío si me quedo callada». Lo dijo como si fuera completamente normal para una niña de 6 años navegar sola por el sistema de supervivencia de la ciudad. «¿Y tus padres?», Silas vaciló, no queriendo presionar pero necesitando entender. Algo cambió en el rostro de Mabe. Una sombra pasó por sus ojos verdes, un ligero endurecimiento de sus labios. «Mi mamá se fue», dijo simplemente. «Se puso muy enferma y luego se fue al cielo. Eso es lo que me dijo la señora del refugio». Silas sintió que se le encogía el corazón. «Lo siento, Mabe». «Está bien», respondió ella con esa resignación que no tenía cabida en una niña tan joven. «Hace casi un año». «¿Y tu papá?», preguntó Silas, aunque sospechaba la respuesta. «Nunca lo conocí», dijo Mabe sin emoción. «Solo éramos mamá y yo, y ahora solo soy yo». Las palabras flotaron entre ellos, simples y devastadoras en su cruda verdad. «Debería volver al parque», dijo Mabe, mirando el sol que subía más alto en el cielo. «¿Puedo ir contigo?», preguntó Silas. «Me gustaría ver si podemos encontrar esas flores de invierno». Mabe lo estudió por un momento, como si midiera su sinceridad. «Si quieres», dijo finalmente, «pero es aburrido, solo cavar en la nieve». «No creo que sea aburrido», respondió Silas con honestidad. Y así comenzó una rutina que, durante las siguientes semanas, se convertiría en el centro de la vida de Silas. Todos los días se encontraba con Mabe en Madison Square Park. Los días de semana era al final de la tarde, después de que él salía del trabajo. Los fines de semana se encontraban por la mañana y pasaban horas juntos. Siempre comenzaban con una comida. Silas notó cómo Mabe gradualmente comenzaba a comer más, como el color volvía lentamente a sus mejillas, como sus ojos se volvían más brillantes. En el parque, la acompañaba en sus expediciones. Buscaban flores escondidas bajo la nieve, observaban pájaros, alimentaban ardillas. Mabe conocía cada rincón del parque, cada escondite secreto, cada lugar donde se reunía la fauna urbana. Silas descubrió que nunca había ido a la escuela. Su madre le había enseñado lo básico. Sabía leer un poco, conocía algunos números, pero su conocimiento más impresionante era sobre la naturaleza. Identificaba pájaros por sus cantos, conocía los hábitos de los pequeños animales del parque, reconocía que plantas podían sobrevivir al duro invierno. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Silas un día, mientras observaban un cardenal rojo brillante contra la nieve blanca. «Mirando», respondió Mabe simplemente.
Y mi mamá me enseñó. Dijo, la ciudad tiene secretos verdes. La mayoría de la gente no ve los secretos verdes. A Silas le gustó la frase, y ella tenía razón. Él había vivido en esta ciudad durante años y nunca había notado la mitad de las cosas que Maeve señalaba: los brotes persistentes que empujaban a través del concreto agrietado, los nidos escondidos en árboles aparentemente desnudos, la vida pulsando incluso en los días más fríos y grises. A medida que pasaban los días, Silas comenzó a reorganizar su vida en torno a estos encuentros. Salía del trabajo más temprano, delegaba tareas que antes había insistido en hacer personalmente, declinaba compromisos nocturnos que interferían con su tiempo en el parque. Su jefe notó el cambio. ¿Todo bien contigo, Merced? Solías ser el último en irte. Nunca mejor, respondió Silas, y se dio cuenta de que era verdad. Comenzó a llevar libros para leer con Maeve, sentados en un banco del parque: historias sobre niños y animales, aventuras en bosques mágicos, cuentos de valentía y amistad. Al principio él le leía. Luego, comenzó a enseñarle a leer mejor, ayudándola a pronunciar palabras difíciles, elogiando su progreso. Había días en que Maeve no aparecía. En esos días, Silas sentía un vacío inexplicable, una preocupación que lo carcomía. La buscaba en el parque, recorría las calles cercanas, incluso pasaba por el refugio que ella había mencionado, sin el valor de entrar y preguntar por ella. Luego, al día siguiente, reaparecía como si nada, y el alivio que sentía Silas era casi abrumador. Cuando el sol comenzaba a ponerse un viernes por la tarde, proyectando largas sombras azuladas sobre la nieve, Silas revisó su reloj. Se está haciendo tarde, señaló. Pronto oscurecerá. Maeve miró al cielo. Sí, asintió, recogiendo sus pequeñas esculturas de nieve. Los pájaros ya se dirigen a sus nidos. ¿A dónde vas ahora?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Al refugio, respondió ella. Es viernes. No suele estar demasiado lleno. Maeve, dijo, arrodillándose para estar a su altura. He estado pensando. El pronóstico dice que mañana tendremos una gran tormenta de nieve, quizás la peor del invierno. Ella asintió. Las ardillas están recogiendo más nueces de lo habitual. Siempre saben cuando se acerca una gran nevada. Silas sonrió ante la observación, luego se puso serio de nuevo. ¿Tienes dónde quedarte si el refugio está demasiado lleno? Maeve se encogió de hombros. Encontraré algún lugar. Siempre lo hago. Mañana, dijo finalmente. Si la tormenta es tan mala como dicen, me gustaría que consideraras una oferta. Tengo un apartamento grande con un dormitorio de invitados que nadie usa. Es cálido y seguro. Podrías quedarte allí hasta que pase la tormenta. Los ojos de Maeve se abrieron ligeramente con sorpresa. Estudió el rostro de Silas, buscando alguna señal de engaño o motivos ocultos. ¿Me llevarías a tu casa?, preguntó, como si la idea fuera completamente extraña. Sí, confirmó Silas. Si quieres. Sin presiones, solo una opción si necesitas un lugar seguro. Maeve consideró la oferta, su pequeño rostro serio y pensativo. Finalmente, asintió lentamente. Lo pensaré, dijo, su voz pequeña pero firme. Genial, respondió Silas. Nos vemos aquí, en el lugar de siempre, alrededor del mediodía. Mediodía, confirmó Maeve. Se despidieron en la entrada del parque, Maeve dirigiéndose hacia el refugio y Silas hacia su apartamento vacío. Observó la pequeña figura alejarse, su descolorido abrigo rojo contra la nieve blanca, hasta que dobló una esquina y desapareció de la vista. Mientras caminaba a casa, Silas sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Quizás mañana podría ofrecerle a Maeve un verdadero refugio contra la tormenta. La ciudad se enfrentaba a la peor tormenta de nieve del invierno. Enormes copos habían estado cayendo sin parar desde el amanecer, acumulándose en las calles, convirtiendo las aceras en senderos resbaladizos y dificultando el desplazamiento. El frío era penetrante, del tipo que calaba hasta los huesos, e incluso aquellos bien preparados para un invierno brutal se apresuraban a buscar refugio. Silas observaba desde la ventana de su oficina en el piso 30 cómo el mundo de abajo se convertía en un mar blanco.
Las noticias de la radio ya advertían sobre posibles apagones en algunas partes de la ciudad, y la mayoría de sus colegas habían decidido irse a casa temprano, antes de que el transporte público se volviera completamente unreliable. Pero Silas tenía un compromiso que no podía posponer. Al mediodía estaría en Madison Square Park, como había prometido. Su mente volvía constantemente a esa pequeña figura con el abrigo rojo descolorido, sola en la tormenta. ¿Iría al parque con este tiempo? ¿Habría encontrado refugio? ¿Se estaba preocupando demasiado o no lo suficiente? Salió del edificio a las 11, decidido a llegar al parque a tiempo a pesar de las condiciones. El viaje que normalmente tomaba 20 minutos llevó casi una hora. Las calles estaban casi desiertas, excepto por algunos taxis obstinados y vehículos de emergencia. Silas siguió adelante, pisando la nieve que ahora le llegaba por encima de los tobillos. El parque parecía surrealista bajo la tormenta. Los árboles, cubiertos de blanco, parecían figuras fantasmales contra el cielo gris. Los senderos habían desaparecido bajo una gruesa capa de nieve. No había nadie a la vista. Cualquier persona sensata estaría bajo techo en un día como este. Silas se dirigió al lugar donde solía encontrarse con Maeve, cerca de la fuente ahora congelada. Sintió un vuelco en el estómago cuando no la vio allí. Miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de ella, pero el parque parecía completamente abandonado. Debería haberlo sabido. Nadie vendría a un parque en una tormenta tan severa. Estaba a punto de irse cuando notó un pequeño movimiento debajo de un árbol cercano. Al acercarse, descubrió un refugio improvisado, ramas cuidadosamente entrelazadas para formar una estructura que, aunque rudimentaria, ofrecía cierta protección contra la nieve que caía. Y dentro de ese refugio, acurrucada como un pequeño animal, estaba Maeve. «Maeve», exclamó Silas, corriendo hacia ella. «¿Qué haces aquí con este tiempo?» La niña levantó la vista, sus ojos verdes brillando contra la palidez de su rostro. «Dijiste mediodía», respondió simplemente, como si fuera obvio que estaría exactamente donde habían acordado, independientemente de las condiciones. Silas sintió una oleada de emoción, admiración por su determinación, preocupación al verla afuera en el frío, culpa por no haber sido más explícito. «Dije que si la tormenta era fuerte, podrías quedarte en mi apartamento», explicó. «No imaginé que vendrías al parque con este tiempo». Maeve se encogió de hombros. «Una promesa es una promesa», dijo. Algo en su voz sugería que las promesas eran raras y preciosas en su mundo. «Tienes razón», asintió Silas, ofreciéndole la mano para ayudarla a salir del refugio. «Y yo cumplo mis promesas. Vámonos a casa antes de que terminemos enterrados en nieve». Notó cómo ella retrocedió ligeramente ante la palabra casa, como si el concepto fuera a la vez extraño y atractivo. Ella tomó su mano, sus pequeños dedos helados contra los de él. En la calle, Silas intentó tomar un taxi, pero después de 15 minutos sin suerte, decidió que tendrían que caminar. Su apartamento estaba a unas 20 cuadras de distancia, normalmente una distancia cómoda, pero desafiante en las condiciones actuales. «¿Crees que puedes caminar tanto?», le preguntó a Maeve, preocupado por sus pequeñas piernas en la nieve profunda. Ella le dirigió una mirada que era casi divertida. «Camino por la ciudad todos los días, Silas. Puedo caminar». Él sonrió. «Claro que puedes». Pero aún así, inclinándose, ofreció, «¿Qué tal un paseo sobre mis hombros? Al menos hasta que pasemos las peores partes». Después de un momento de vacilación, Maeve aceptó, y pronto estuvo encaramada sobre los hombros de Silas, sus pequeñas manos agarrando su cabello para mantenerse firme. La caminata fue lenta y ardua. La nieve seguía cayendo, limitando la visibilidad y haciendo de cada paso un desafío. Pero Silas apenas notó la incomodidad física. Se centró en la pequeña presencia sobre sus hombros, el peso casi imperceptible, el comentario ocasional susurrado sobre algo que ella observaba, la confianza implícita en cómo se relajaba gradualmente contra él. El apartamento de Silas estaba en el 10º piso de un bonito edificio en el Upper East Side. No era ostentoso, pero ciertamente indicaba comodidad y estabilidad financiera. El portero enarcó las cejas al ver entrar a Silas con una niña sobre los hombros,
pero tuvo el buen tino de no hacer preguntas. Adentro, la calefacción fue inmediata y bienvenida. Silas bajó suavemente a Maeve, y ella se quedó en medio de la sala, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. El espacio era grande y bien iluminado, incluso en un día gris como este. Muebles elegantes pero cómodos, obras de arte en las paredes, una estantería llena de libros, un mundo completamente diferente al suyo. ¿Te gustaría un baño caliente?, preguntó Silas, notando su ropa mojada por la nieve. Luego quizás podamos comer algo. Maeve asintió, todavía absorbiendo su entorno. El baño de Silas era casi del tamaño del refugio donde a veces dormía. La bañera se llenó rápidamente con agua tibia, y él añadió un poco de baño de burbujas, algo que había comprado por impulso y nunca había usado. El agua está tibia, no demasiado caliente, explicó. ¿Puedes desvestirte sola? Maeve asintió, un poco de color volviendo a sus mejillas. Dejaré algunas toallas aquí y una de mis camisetas para que te la pongas después. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré en la cocina preparando algo caliente para comer. Cerró la puerta del baño, dándole privacidad a la niña, pero se quedó cerca, listo para ayudar si necesitaba algo. En la cocina, Silas preparó una sopa de verduras simple, zanahorias, papas, cebollas, lo que encontró en el refrigerador. El aroma pronto llenó el apartamento, trayendo una sensación de normalidad a una situación lejos de ser ordinaria. Después de unos 20 minutos, Maeve apareció en la puerta de la cocina. La camiseta de Silas le quedaba como un vestido, llegándole hasta los tobillos. Su cabello recién lavado estaba peinado hacia atrás y sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas. Parecía a la vez más pequeña y mayor, una contradicción que Silas había notado antes. «Me siento mejor», dijo, su voz aún suave pero más fuerte. «La sopa está casi lista», respondió Silas, señalando la mesa de la cocina ya puesta para dos. «Toma asiento». Comieron en silencio durante unos minutos. Silas observó cómo Maeve sostenía cuidadosamente la cuchara, cómo soplaba cada cucharada antes de llevársela a los labios, cómo cerraba brevemente los ojos ante el calor de la sopa deslizándose por su garganta. «¿Está buena?», preguntó. Maeve asintió con entusiasmo. «La mejor que he probado». Silas dudaba que lo fuera, era una sopa simple hecha deprisa, pero su comentario lo calentó de una manera que ni la calefacción podía. «Dicen que la tormenta durará unos días», dijo casualmente. «Aconsejan a todos que se queden en casa». Maeve lo miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Puedes quedarte aquí», dijo Silas, respondiendo a la pregunta no formulada. «Tengo una habitación de invitados que no uso. De hecho, nunca la he usado». «¿Por qué tienes una habitación que no usas?», preguntó Maeve, su curiosidad infantil finalmente emergiendo tras el shock del frío. Silas se encogió de hombros. «Cuando compré el apartamento, pensé que podría necesitarla algún día, para invitados, quizás». «Oh», no terminó la frase, «para una familia que nunca formó, para hijos que nunca tuvo». Después de la comida, Silas llevó a Maeve a esa habitación de invitados. Era simple pero cómoda, con una cama individual, un armario vacío y un pequeño escritorio. Las paredes eran de un tono azul muy claro, casi blanco, y un único cuadro de un barco en el mar decoraba la pared opuesta a la cama. «No es mucho, pero es cálido y seguro», dijo Silas. Maeve recorrió la habitación, tocando el cubrecama como si fuera algo precioso. «Es perfecto», dijo, su voz casi inaudible. Silas hizo la cama con sábanas limpias y una manta extra. Encontró un viejo par de pijamas que se habían encogido en el lavado y que aún le quedaban enormes. Pero al menos eran mejores que solo su camiseta. «Si necesitas algo durante la noche, mi habitación está justo al lado», explicó. «No dudes en llamarme». Maeve asintió, sentada al borde de la cama, sus pies colgando sobre el suelo. Por un momento, pareció que quería decir algo, pero luego solo murmuró, «Buenas noches», y se acostó, subiéndose la manta hasta la barbilla. Silas apagó la luz, dejando solo una pequeña lámpara encendida. «Buenas noches, Maeve», dijo, cerrando parcialmente la puerta. No esperaba dormir mucho esa noche, preocupado como estaba por su pequeña invitada. La tormenta seguía rugiendo afuera,
azotando las ventanas, pero dentro del apartamento estaba cálido y tranquilo. Finalmente, el cansancio de caminar por la nieve lo venció, y Silas se durmió. Despertó a la mañana siguiente con la débil luz del sol invernal tratando de atravesar las nubes aún pesadas. Por un momento se sintió desorientado. Luego, los recuerdos del día anterior llegaron de golpe. Se levantó rápidamente y se dirigió a la habitación de invitados. La cama estaba vacía, perfectamente hecha. Una ola de pánico se apoderó de él. ¿Se había ido ya, con esa tormenta? Mabe, llamó, entrando al pasillo. Aquí, llegó su voz desde la sala. Silas encontró a Mabe sentada en el suelo cerca de la estantería, hojeando uno de sus libros. Todavía llevaba el pijama prestado, su cabello castaño desordenado de una manera que de alguna forma se sentía correcta en un entorno hogareño. «Buenos días», dijo él, el alivio evidente en su voz. «¿Dormiste bien?» Mabe asintió. «Tu cama es muy suave». «¿Tienes hambre? Puedo hacer panqueques». Sus ojos se iluminaron. ¿Puedo ayudar? Y así, Silas se encontró enseñándole a una niña de 6 años cómo hacer panqueques en una mañana de tormenta. Mabe era una ayudante atenta, observando cada paso, haciendo preguntas, ansiosa por intentarlo ella misma. Había una normalidad surrealista en la escena, como si hubieran hecho esto cientos de veces antes. La tormenta duró 3 días. Durante ese tiempo, Mabe y Silas se acomodaron en una rutina tranquila. Él trabajaba en su laptop por las mañanas mientras ella exploraba la estantería. Por las tardes, jugaban juegos de mesa que Silas sacó de un armario o veían películas que él consideraba adecuadas para ella. Le enseñó a jugar ajedrez y se sorprendió de lo rápido que aprendió las reglas. Cuando la tormenta finalmente amainó y las calles comenzaron a despejarse, Silas esperaba que Mabe dijera algo sobre irse, pero no lo hizo, y él, secretamente aliviado, tampoco sacó el tema. Pasó una semana. Mabe seguía durmiendo en la habitación de invitados. Silas le había comprado ropa, nada elegante, solo lo básico. Ella había organizado sus pocas pertenencias en la cómoda, y el escritorio ahora estaba cubierto de dibujos que hacía durante el día. Un domingo por la tarde, mientras Silas preparaba el almuerzo, Mabe apareció en la cocina sosteniendo un portarretratos. ¿Quién es?, preguntó, mostrando una foto de una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y los mismos ojos marrones que Silas. Él detuvo lo que estaba haciendo, un poco sorprendido. La foto usualmente estaba en su dormitorio, en la mesita de noche. Mabe debió haber entrado mientras él estaba ocupado. «Es mi madre», respondió, tomando el marco. «Falleció hace mucho tiempo». Mabe se acercó, estudiando la foto más de cerca. «Parece amable». «Lo era», dijo Silas, sentándose a la mesa de la cocina. Mabe se sentó a su lado. «La persona más amable que he conocido». «¿Eras pequeño cuando se fue?» Silas asintió. «Tenía 8 años, no mucho mayor que tú». Los ojos de Mabe se abrieron un poco. «¿Como mi mamá?» «Sí», asintió Silas. «Como tu mamá». Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino cargado de un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. «¿Qué pasó después?», preguntó finalmente Mabe. «Cuando ella se fue». Silas respiró hondo. No había hablado de esto en años. «Mi papá me cuidó. Él es, un hombre ocupado, muy enfocado en el trabajo. Hizo lo mejor que pudo, pero no fue lo mismo». «¿La extrañabas?». No era una pregunta, pero Silas respondió de todos modos. «Todos los días. Todavía lo hago». Mabe tocó suavemente la foto. «Yo también. Extraño a mi mamá». «Claro que sí», dijo Silas en voz baja. «Y siempre lo harás. Eso no es malo, ¿sabes? Significa que el amor que sentimos por ellas sigue aquí». Se tocó su propio pecho. Mabe imitó el gesto, colocando su pequeña mano sobre su corazón. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. «¿Puedo volver a poner la foto?», preguntó, recogiendo cuidadosamente el marco. «Claro», respondió Silas. «O si quieres, podemos ponerla en la sala. Así podrás verla cuando quieras». Mabe pensó por un momento, luego asintió.
Me gustaría. Juntos encontraron un lugar en la estantería de la sala para la foto de la madre de Silas. Fue un pequeño ajuste en el apartamento, pero significó algo más grande, un reconocimiento de una historia compartida, una pérdida común, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Esa noche, cuando Silas fue a ver a Mabe antes de acostarse, la encontró aún despierta, mirando por la ventana la ciudad cubierta de nieve. ¿Todo bien?, preguntó, deteniéndose en la puerta. Mabe se giró. Silas, ¿crees que es posible tener dos mamás, una en el cielo y otra en tu corazón? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero respondió con honestidad: creo que nuestros corazones tienen espacio para muchas personas a las que amamos, ya sea que estén aquí o no. Ella pareció satisfecha con esa respuesta y se metió en la cama. Silas le subió la manta y le deseó buenas noches. Al salir de la habitación, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. El vínculo que comenzó aquella noche de invierno en la Quinta Avenida se había profundizado en algo más fuerte, más permanente, y supo, con una certeza que no podía explicar, que Mabe no volvería a las calles. Esta habitación, que había permanecido vacía durante tanto tiempo, finalmente había encontrado su propósito. Habían pasado 3 meses desde la gran tormenta de nieve. El invierno finalmente cedía paso a una tímida primavera, con pequeños brotes verdes emergiendo en parques y macizos de flores por toda la ciudad. El apartamento de Silas, antes ordenado y algo impersonal, ahora tenía signos inequívocos de la presencia de Mabe: un par de zapatillas de colores en el pasillo, libros infantiles en el estante de la sala, dibujos pegados al refrigerador con imanes. La rutina que habían creado funcionaba sorprendentemente bien. Silas llevaba a Mabe a la escuela por la mañana, una pequeña institución privada que aceptó matricularla a mitad de año después de algunas llamadas telefónicas y una generosa donación. Por la tarde, la recogía y pasaban el resto del día juntos, haciendo tareas, cocinando o simplemente hablando de los pequeños eventos del día. Pero la vida corporativa de Silas entraba en una fase crítica. La firma de inversiones donde trabajaba estaba negociando una fusión importante. Como director financiero, su presencia era indispensable. Largos días en la oficina se volvieron inevitables. Por primera vez desde que Mabe había llegado, se encontró necesitando quedarse en el trabajo más allá de la hora de salida de la escuela de ella. «Voy a tener que quedarme hasta tarde en la oficina los próximos días», anunció Silas durante la cena, tratando de sonar casual. «Quizás hasta las 9 o 10 de la noche». Mabe se quedó helada con el tenedor a medio camino de la boca. Sus ojos verdes, siempre tan expresivos, revelaron algo que Silas no pudo descifrar por completo. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Resignación? «Está bien», dijo, volviendo su atención a su plato, su voz pequeña y controlada. «Estaré bien sola». «No, no estarás sola», corrigió Silas rápidamente. «Encontré a alguien para que se quede contigo. La señorita Parker es una estudiante de magisterio y viene muy recomendada». Mabe asintió, todavía sin levantar la vista. «¿Has hecho esto antes?» «¿Qué? ¿Contratar una niñera?» «No». Finalmente levantó los ojos. «¿Dejarme con alguien?» La pregunta golpeó a Silas como un puñetazo. Había tanto no dicho en esas simples palabras. Tanto miedo. Había sido abandonada antes. Parte de ella esperaba que volviera a suceder. «No, Mab, nunca he hecho esto antes», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y no te estoy dejando. Solo estoy trabajando hasta tarde y volveré a casa todas las noches. La señorita Parker estará aquí solo para asegurarse de que estés segura y cuidada mientras no estoy. Es temporal». Ella asintió de nuevo, procesando la información con la seriedad que reservaba para los asuntos importantes. «¿Prometes que volverás todas las noches?» «Lo prometo», dijo Silas, dándose cuenta de que nunca había hecho una promesa con tanta convicción. La señorita Parker llegó el lunes después de la escuela. Tenía poco más de 20 años, cabello castaño atado en una cola de caballo y una sonrisa amable. Llevaba jeans, zapatillas de colores y una bolsa llena de libros y material de arte. «Tú debes ser Mabe», dijo, arrodillándose a la altura de los ojos de Mabe cuando Silas las presentó. «Estoy súper emocionada de pasar las tardes contigo».
Mabe la miró, luego a Silas, como buscando confirmación de que esto estaba bien. Él asintió alentadoramente, y ella finalmente ofreció un pequeño saludo con la mano. «Veo que te gusta dibujar», continuó la señorita Parker, señalando las creaciones de Mabe en el refrigerador. «Traje algunas cosas geniales que podemos usar». Durante la primera semana, todo pareció ir bien. La señorita Parker informaba diariamente que Mabe era una niña dulce y cooperativa, aunque un poco reservada. Hacían las tareas juntas, preparaban una cena sencilla y la niñera le leía cuentos antes de dormir. Silas siempre llegaba a casa después de que Mabe estuviera dormida. Entraba de puntillas a su habitación, le ajustaba la manta y, a veces, pasaba unos minutos solo observándola dormir, sintiendo una mezcla de culpa y gratitud. Por la mañana, intentaba compensarlo preparando desayunos elaborados y charlando animadamente sobre lo que harían el fin de semana. Pero a medida que pasaban los días, Silas comenzó a notar cambios sutiles en Mabe. Hablaba menos en el desayuno. Los dibujos en el refrigerador se volvieron menos frecuentes. Una vez la encontró mirando pensativamente la foto de su madre, que ahora ocupaba un lugar prominente en el estante de la sala. «¿Todo bien, pequeña?», preguntó una mañana, notando que apenas había tocado sus panqueques favoritos. «Sí», respondió Mabe, hurgando su comida con el tenedor. «Solo estoy un poco cansada». Silas quiso preguntar más, profundizar, pero el tiempo apremiaba. Otra reunión importante lo esperaba. Otro día dejaría a Mabe al cuidado de otra persona, alguien amable y competente, pero no él. «Podemos hablar más esta noche», prometió, plantándole un beso rápido en la coronilla. «Intentaré llegar a casa más temprano, ¿de acuerdo?». Mabe solo asintió, sin levantar la mirada del plato. Pero no logró llegar a casa más temprano esa noche, ni la siguiente. La fusión estaba llegando a una etapa crítica, y cada minuto parecía esencial. Para cuando finalmente llegaba a casa, tarde en la noche, la señorita Parker estaba leyendo o trabajando en sus propios estudios en la sala, y Mabe llevaba horas dormida. Habían pasado casi 2 semanas así cuando Silas finalmente logró salir de la oficina a las 6 de la tarde de un jueves. Había delegado algunas tareas, reprogramado reuniones, hecho lo que fuera necesario para tener una tarde en casa con Mabe. Al abrir la puerta de su apartamento, fue recibido por el sonido de risas provenientes de la cocina. La voz alegre de la señorita Parker se mezclaba con una risa más queda que reconoció como la de Mabe. Por un momento, se quedó allí, escuchando ese sonido raro y precioso. «Silas», exclamó Mabe cuando lo vio entrar en la cocina. «Llegaste temprano». Había sorpresa en su voz, pero también una extraña vacilación, como si no supiera muy bien cómo reaccionar a su inesperada presencia. «Logré salir antes hoy», explicó, dejando su maletín en el mostrador. «Pensé que podríamos cenar juntos». «Estábamos horneando galletas», dijo la señorita Parker, limpiándose la harina de las manos en su delantal. «Mabe es una excelente ayudante de cocina». La tarde transcurrió tranquilamente. Terminaron de hornear galletas, cenaron y la señorita Parker se fue temprano. Silas le leyó un cuento a Mabe antes de dormir, algo que no había hecho en semanas, y sintió una punzada de culpa al darse cuenta de cómo ella se acurrucaba contra él, absorbiendo cada momento de cercanía como agua en un desierto. A la mañana siguiente, se despertó más temprano de lo habitual, decidido a preparar un desayuno especial. Al pasar por la habitación de Mabe para ver si aún dormía, notó la puerta ligeramente entreabierta. Al asomarse, vio algo que hizo que su corazón se encogiera momentáneamente. Mabe estaba despierta, sentada en la cama, colocando cuidadosamente sus cosas en una pequeña mochila roja. Las pocas ropas que tenía, el diario donde prensaba flores secas, su cepillo de dientes, todo estaba siendo metódicamente empacado, como si se preparara para un viaje o para irse. Silas sintió un escalofrío en el estómago. Llamó suavemente a la puerta. «Mabe, ¿qué estás haciendo?». La niña dio un brinco, mirándolo con los ojos muy abiertos, como sorprendida en el acto. Yo solo estaba». Sus manos se congelaron sobre la mochila, insegura. Silas entró en la habitación y se sentó al borde de la cama. «Parece que estás empacando tus cosas para ir a alguna parte»,
dijo con calma, a pesar del creciente pánico en su pecho. Mabe bajó la mirada hacia la mochila, luego hacia sus manos. No quiero ser una carga, dijo finalmente, tan bajo que Silas casi no la oyó. ¿Una carga?, repitió, genuinamente confundido. ¿Por qué serías una carga? Ya nunca estás en casa, respondió, todavía sin mirarlo. Tienes que pagarle a alguien para que se quede conmigo. Sé que tienes cosas importantes que hacer en el trabajo. Mabe, dijo Silas, sintiendo un nudo en la garganta. Mírame. Ella levantó lentamente los ojos. Y lo que Silas vio en ellos le rompió el corazón, una mezcla de resignación y aceptación que ninguna niña de 6 años debería tener jamás. No eres una carga. Nunca podrías serlo, dijo con firmeza. Si he estado mucho tiempo fuera, ese es mi error, no el tuyo. Y voy a arreglarlo. No quiero arruinar tu vida, insistió ella. Tú eras feliz antes de que yo llegara. Tenías tu trabajo, tu apartamento limpio y no. No, interrumpió Silas suavemente. No era feliz, Mabe. Existía. Trabajaba, comía, dormía. Y luego lo hacía todo de nuevo al día siguiente. No había alegría en esta casa antes de que llegaras. Miró alrededor de la habitación, los dibujos en las paredes, los pequeños objetos que habían recogido en sus salidas por el parque, el sentido de vida y propósito que ella había traído. Tú me enseñaste el valor de tener a alguien cerca, continuó, sintiendo las palabras fluir directamente de su corazón. Antes de ti, volvía a un apartamento vacío todas las noches. Nadie con quien hablar, nadie a quien le importara si llegaba temprano o tarde. Ninguna razón para volver a casa, excepto para dormir y hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Mabe lo observaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Si no he estado mucho, no es porque seas una carga. Es porque todavía necesito aprender a equilibrar lo que realmente importa. Pero estoy aprendiendo. Extendió la mano y cerró suavemente la cremallera de la mochila. Y no puedo aprender si te vas. Esa mañana, Silas llamó a la oficina y dijo que trabajaría desde casa. Era la primera vez en años que priorizaba algo sobre el trabajo. Y, sorprendentemente, el mundo no se acabó. La fusión seguiría adelante, los mercados seguirían operando y la empresa sobreviviría sin su presencia física por un día. En las semanas que siguieron, surgió una nueva rutina. Silas reorganizó su horario para poder estar en casa todas las noches a tiempo para cenar con Mabe. Cuando ocasionalmente tenía que quedarse hasta tarde, la señorita Parker aún venía, pero era la excepción, no la regla. También comenzó a trabajar desde casa los viernes, convirtiéndolos en su día especial con Mabe. El cambio no pasó desapercibido. La pequeña mochila roja permaneció guardada debajo de su cama, ya no como una vía de escape, sino simplemente como una mochila. Y Mabe lentamente comenzó a florecer de una manera que Silas no había visto antes. Un mes después de la conversación de la mochila, Silas llegó a casa del trabajo y se encontró con una escena que lo detuvo en seco en la puerta. El apartamento, que alguna vez había sido meticulosamente organizado y algo impersonal, se había transformado. Pequeños jarrones con flores silvestres ocupaban casi todas las superficies disponibles. Dibujos coloridos cubrían no solo el refrigerador, sino también secciones de las paredes, cuidadosamente pegados con cinta adhesiva. Pequeñas notas escritas con la letra aún irregular de Mabe estaban pegadas en lugares inesperados, mensajes simples como buenos días en el espejo del baño o que tengas un gran día junto a la cafetera. En el centro de la sala, colgado sobre el sofá, había una pancarta hecha a mano que proclamaba nuestro hogar en grandes letras de colores, decorada con pequeñas flores prensadas. ¡Sorpresa!, exclamó Mabe, apareciendo detrás del sofá. Decoré la casa. La señorita Parker me ayudó con la pancarta. ¿Qué es todo esto?, preguntó Silas, genuinamente asombrado mientras miraba a su alrededor. Tú dijiste que yo hacía esta casa mejor, explicó Mabe, de repente un poco nerviosa. Así que pensé en hacer más. Hacerla sentir más como un hogar. Silas recorrió el apartamento con la mirada, captando cada detalle. Este lugar, que alguna vez solo reflejó su vida solitaria y centrada en el trabajo, ahora pulsaba con color, vida y personalidad.
Mabe no simplemente se había adaptado a su hogar, lo había transformado por completo. ¿Te gusta?, preguntó, su voz teñida de ansiedad ante su prolongado silencio. ¿Qué si me gusta?, repitió, sintiendo una inesperada opresión en la garganta. Mabe, es perfecto. Absolutamente perfecto. La sonrisa que iluminó su rostro fue como el amanecer. En cada habitación, en cada rincón, Mabe había dejado su huella, no de forma intrusiva o caótica, sino con una sensibilidad que respetaba el espacio original al tiempo que lo hacía innegablemente suyo. El apartamento, antes simplemente un lugar para dormir entre días de trabajo, se había convertido en un hogar vibrante y vivo. Esa noche, mientras arropaba a Mabe en la cama, Silas se dio cuenta de que la niñita que había encontrado vendiendo flores en el frío no era, como ella alguna vez temió, la niña equivocada. Era exactamente quien necesitaba estar allí, convirtiendo un apartamento en un hogar, llenando un vacío que él ni siquiera sabía que existía hasta que ella llegó. Y cuando Mabe murmuró «buenas noches», por primera vez antes de quedarse dormida, Silas supo que ambos finalmente habían encontrado su lugar. Sonó el timbre un martes por la tarde, mientras Silas trabajaba en su laptop en la mesa de la cocina y Mabe dibujaba tranquilamente frente a él. Era una escena doméstica normal para ellos ahora, él respondiendo correos electrónicos mientras ella creaba nuevos mundos coloridos en papel, ocasionalmente compartiendo un comentario o una pregunta. El sonido inesperado los hizo levantar la vista a ambos. Las visitas sin anunciar no eran parte de su rutina habitual. ¿Esperas a alguien?, preguntó Mabe, su lápiz suspendido en el aire sobre un dibujo a medio terminar de un jardín imposiblemente lleno de flores. No, respondió Silas, frunciendo el ceño. Debe ser un error. Ya vuelvo. Abrió la puerta y encontró a una mujer de mediana edad con cabello canoso recogido en un moño apretado, gafas de montura discreta y un blazer azul marino impecablemente planchado. Sostenía una carpeta de cuero y lo observaba con ojos agudos que parecían catalogar cada detalle. «Señor Mercer», preguntó, su voz profesional y neutra. «Soy Elaine Winters, del Departamento de Servicios para Niños. ¿Podemos hablar?» Silas sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Sabía que este momento llegaría eventualmente. En los 6 meses desde que Mabe llegó, en los 4 desde que comenzó la escuela, había sabido que el sistema eventualmente notaría a una niña que oficialmente no pertenecía a ninguna parte. «Por supuesto», respondió, manteniendo la voz tranquila a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Por favor, entre». La señora Winters cruzó el umbral con paso decidido y mirada observadora, evaluando el apartamento con el ojo entrenado de alguien que busca señales de negligencia o ineptitud. Silas cerró la puerta detrás de ella, preguntándose cómo abordar esto de la mejor manera. «Estaba trabajando en la cocina», dijo. «Mabe también está allí, dibujando». En la cocina, Mabe había dejado de dibujar. Silas podía ver que estaba completamente quieta, como un pequeño animal salvaje que siente un depredador. Sus ojos verdes se abrieron de par en par al ver a la extraña de aspecto oficial, y luego se dirigieron a Silas, buscando tranquilidad. «Mabe, esta es la señora Winters», presentó Silas, tratando de mantener su voz neutra. «Trabaja con niños». La trabajadora social se acercó a la mesa, sonriendo a Mabe, una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. «Hola, Mabe. Es un placer conocerte», dijo. «Es un dibujo encantador. Veo que te gustan las flores». Mabe no respondió. Su mirada pasó de la señora Winters a Silas, su expresión tácita. ¿Es seguro? Está bien, le aseguró Silas. La señora Winters solo quiere hablar un poco. En realidad, interrumpió la señora Winters, quizás podríamos hablar en privado primero, señor Mercer, si no es inconveniente. Mabe, dijo Silas, ¿te importaría ir a tu habitación un momento? Prometo que esto no tardará mucho. Por un momento pareció que Mabe podría protestar. Pero luego asintió en silencio, recogió sus lápices y papel, y salió de la cocina con pasos cuidadosos, lanzando una última mirada ansiosa hacia atrás antes de desaparecer por el pasillo. Silas le ofreció a la señora Winters un café, que ella aceptó cortésmente. Mientras preparaba las bebidas, intentó organizar sus pensamientos,
como explicar su situación sin parecer irresponsable, como defender que Mabe se quedara con él sin sonar desesperado. Decir la verdad parecía lo mejor. Imagino que se pregunta cómo Mabe terminó aquí, comenzó Silas, colocando 2 tazas sobre la mesa y sentándose frente a la trabajadora social. En realidad, dijo la señora Winters, abriendo su carpeta y sacando unos papeles, tengo una idea bastante clara. Recibimos una alerta de la escuela cuando fue matriculada. Eso fue hace 4 meses, si no me equivoco. Silas sintió una oleada de sorpresa. ¿Y esperaron todo este tiempo para investigar? La señora Winters tomó un sorbo de su café. El sistema está sobrecargado, señor Mercer. Y, honestamente, cuando vimos que la niña asistía regularmente a la escuela, tenía buenas calificaciones, parecía bien alimentada y bien vestida, y vivía con un adulto sin antecedentes penales y con recursos financieros adecuados, bueno, no se la consideró una prioridad urgente. Hizo una pausa. Pero eso no significa que la situación pueda continuar indefinidamente sin un estatus legal. Entiendo, dijo Silas, sintiendo un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora necesitamos regularizar el estatus de Mabe, respondió la trabajadora social, dejando su taza sobre la mesa. Por lo que entiendo, no hay parientes conocidos, ¿correcto? Por lo que Mabe me dijo, no. Su madre murió hace poco más de 1 año. Nunca conoció a su padre. La señora Winters anotó algo en un formulario. ¿Y cómo exactamente se conocieron ustedes dos, señor Mercer? Silas relató su primer encuentro, la noche fría, los hombres burlándose de Mabe, la compra de las flores, el chocolate caliente, luego los encuentros posteriores en el parque, la tormenta de nieve, la decisión de darle refugio temporal que se volvió permanente. Soy plenamente consciente de que debería haber contactado a las autoridades desde el principio, concluyó. Pero temía que terminara en el sistema de acogida, posiblemente sufriendo más de lo que ya había sufrido. Y cuanto más tiempo pasaba, más, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, más sentía que ella pertenecía aquí, conmigo. La señora Winters lo estudió durante un largo momento, su rostro profesional revelando poco de sus pensamientos. Señor Mercer, usted entiende que acoger a un menor sin autorización legal es grave, ¿verdad? Independientemente de las intenciones. Lo hago, respondió Silas, sosteniendo su mirada. Y estoy preparado para hacer lo que sea necesario para corregirlo. Si eso significa solicitar la tutela legal o incluso adoptarla formalmente. Precisamente por eso estoy aquí, de hecho, para iniciar ese proceso. Hizo una pausa, y algo en sus ojos se suavizó ligeramente. Tenemos demasiados niños en el sistema y no suficientes hogares de acogida. Una niña de la edad de Mabe, que ya se ha adaptado bien a un entorno estable, con un cuidador financieramente capaz y sin antecedentes penales. No tendría sentido sacarla de aquí solo por cuestiones burocráticas. Silas sintió un alivio momentáneo, pero sabía que venía un pero. Sin embargo, continuó la señora Winters, eso no significa que podamos ignorar los procedimientos legales. Necesitará solicitar la tutela legal temporal, someterse a una evaluación formal del hogar, una verificación de antecedentes más exhaustiva, entrevistas y un periodo de supervisión antes de que podamos proceder a una solicitud formal de adopción. Incluso si todo va bien, estamos hablando de al menos 6 meses, posiblemente más. ¿Y mientras tanto, Mabe puede quedarse aquí? Sí, siempre y cuando las visitas preliminares no planteen ninguna preocupación. La señora Winters sacó más papeles de su carpeta. Aquí están los formularios iniciales que necesitará completar. Hay una lista de documentos requeridos al final. Silas asintió, mirando la pila de papeles. ¿Y cuáles son mis posibilidades de obtener la custodia permanente al final? La señora Winters cerró su carpeta antes de responder. Siempre que cumpla con todos los requisitos y no surjan problemas inesperados, diría que son buenas. Pero, señor Mercer, recuerde, el bienestar de Mabe es la prioridad. Si en algún momento determinamos que un arreglo diferente sería mejor para ella, esa es la ruta que tomaremos. Era una advertencia velada, y Silas la entendió claramente. Nada estaba garantizado.
La señora Winters luego pidió hablar brevemente con Mabe a solas. Procedimiento estándar, explicó. Silas aceptó a regañadientes y llamó a Mabe de regreso a la cocina, explicándole que la señora Winters quería hablar con ella mientras él esperaba en la sala. Los siguientes 10 minutos parecieron una eternidad. Silas podía oír el bajo murmullo de voces provenientes de la cocina, pero no distinguía ninguna palabra. Cuando la puerta finalmente se abrió y ambas emergieron, el rostro de Mabe estaba completamente en blanco, la máscara cuidadosamente neutral que usaba cuando lidiaba con emociones complejas. Bueno, creo que eso es todo por hoy, dijo la señora Winters, dirigiéndose a la puerta. Gracias por su cooperación, señor Mercer. Volveré en 2 semanas para una visita formal al hogar. Cuando la puerta se cerró detrás de la trabajadora social, un pesado silencio llenó el apartamento. Mabe se quedó en el pasillo, sus ojos fijos en algún punto distante. Mabe, llamó Silas suavemente. ¿Estás bien? ¿Qué te preguntó? La niña se encogió de hombros, todavía sin mirarlo. Cosas. Si me gusta estar aquí, si eres bueno conmigo, si quiero quedarme. ¿Y qué dijiste? La verdad. Finalmente lo miró, sus ojos verdes y legibles. ¿Puedo ir a mi habitación ahora? Estoy cansada. Durante la cena, permaneció callada, respondiendo a las preguntas de Silas con monosílabos, empujando la comida más que comiéndola. Cuando él intentó explicarle sobre el proceso de tutela, diciendo que era solo una formalidad para asegurar que pudiera quedarse oficialmente, Mabe solo asintió, su rostro cuidadosamente neutral. No tienes que preocuparte, le aseguró Silas. Es solo un proceso por el que tenemos que pasar. Al final, todo estará bien. De acuerdo, respondió ella, su voz pequeña y distante. Esa noche, a Silas le costó dormir. Algo en el comportamiento de Mabe lo preocupaba profundamente, pero no podía identificarlo. Después de horas de dar vueltas en la cama, decidió verificar si ella dormía bien. Abriendo la puerta de Mabe en silencio, fue recibido por una sacudida de alarma. La cama estaba cuidadosamente hecha, pero vacía. Las cortinas ondeaban con la brisa en la ventana abierta, y la pequeña mochila roja había desaparecido. Mabe se había escapado. El pánico se apoderó de Silas al instante. Corrió por el apartamento, revisando cada habitación, llamando su nombre, sabiendo ya que estaba solo. En el refrigerador, sostenida por un imán, encontró una nota escrita con la letra irregular de Mabe. Lo siento, es mejor así. Gracias por todo. Silas se vistió rápidamente y salió corriendo a la fría noche de primavera, su corazón latiéndole dolorosamente. Solo había un lugar al que podría ir en un momento como este, el lugar donde todo había comenzado. El parque estaba silencioso y vacío a esa hora tardía, los árboles proyectando sombras alargadas bajo las farolas. Silas caminó rápidamente por los senderos familiares, sus ojos escudriñando cada banco, cada arbusto, cada rincón escondido. La encontró exactamente donde se habían conocido la segunda vez, agachada cerca del macizo de flores donde solía buscar sus flores de invierno. Pero ya no era invierno, y en lugar de nieve, pequeños brotes verdes asomaban tímidamente a través de la tierra húmeda. Mabe, llamó suavemente, para no asustarla. Ella levantó la vista, sus ojos muy abiertos en la oscuridad. La pequeña mochila roja estaba a su lado, y se abrazaba las rodillas contra el pecho. Vete, dijo, su voz temblando. Por favor, solo vete. Silas se acercó más y se arrodilló en el suelo para mirarla a los ojos. No puedo hacer eso, pequeña. No puedo simplemente dejarte aquí. Es mejor así, insistió, las lágrimas comenzando a caer. Es mejor irse antes de que me lleven, antes de que digan que no puedes quedarte conmigo. Nadie te va a apartar de mí, dijo Silas con firmeza. Por eso estamos pasando por este proceso, para asegurarnos de que puedas quedarte. Tú no lo sabes, exclamó, su voz elevándose. Me preguntó si recordaba el nombre de mi mamá, donde vivíamos antes. Si estaba segura de que no teníamos parientes. ¿Qué pasa si encuentran a alguien? ¿Qué pasa si deciden que no puedo quedarme contigo?
Silas se dio cuenta de su verdadero miedo, no solo terminar en un refugio, sino ser entregada a extraños que pudieran reclamar algún parentesco lejano, de construir una vida con él solo para perderla por algún tecnicismo burocrático. Mabe, dijo, su voz suave pero resuelta. Mírame. A regañadientes, ella levantó sus ojos llenos de lágrimas. No voy a dejar que te escapes de mi vida, dijo, cada palabra clara y firme. No importa lo que pase, no importa quién aparezca, lucharé por ti con todos los recursos que tengo, con todas mis fuerzas, porque ahora eres mi familia. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Promételo. Lo prometo, respondió Silas, abriendo los brazos. Mabe vaciló solo un segundo antes de lanzarse a su abrazo, sollozando contra su pecho. Silas la abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con la fuerza de la emoción reprimida. Vámonos a casa, susurró una vez que los sollozos comenzaron a disminuir. Se está enfriando aquí afuera. Mabe asintió contra su pecho, todavía aferrada a él. Silas se puso de pie, recogiéndola en un brazo y agarrando la pequeña mochila roja con el otro. Mientras caminaban de regreso al apartamento bajo las estrellas silenciosas, supo que el camino por delante sería difícil, lleno de formularios, entrevistas y evaluaciones. Pero también supo, con una certeza más allá de la razón, que al final permanecerían juntos. Porque a veces, las familias no se forman por sangre o documentos oficiales, sino por corazones que eligen permanecer juntos, sin importar nada. La oficina del abogado Thomas Bennett estaba en el piso 20 de un edificio del centro. A través de los grandes ventanales se veía un panorama impresionante de los rascacielos circundantes, pero Silas apenas notó la vista. Su atención estaba fija en el hombre de mediana edad sentado frente a él, revisando los documentos esparcidos sobre un escritorio de caoba pulida. Bueno, señor Mercer, el papeleo parece estar en orden, dijo el abogado, ajustándose las gafas mientras hojeaba las páginas. Las visitas domiciliarias se han completado con evaluaciones positivas. La verificación de antecedentes resultó limpia, y las entrevistas con Mabe indican claramente que está bien adaptada y feliz en su hogar. Silas asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Las últimas 8 semanas habían sido una montaña rusa emocional. Después del intento de Mabe de huir, se había volcado por completo en el proceso de tutela legal, decidido a asegurar que nunca más sintiera miedo de ser apartada. ¿Qué hay de los siguientes pasos?, preguntó. La señora Winters mencionó que podríamos considerar la adopción plena una vez que se conceda la tutela temporal, en lugar de esperar los 6 meses completos. El abogado juntó los dedos sobre los documentos. Sí, eso es posible. Dadas las circunstancias especiales, sin parientes conocidos, el vínculo establecido entre ustedes dos y el hecho de que Mabe esencialmente ha estado bajo su cuidado durante los últimos 7 meses, podemos solicitar un cronograma acelerado al juez. Hizo una pausa. Debo enfatizar, sin embargo, que no está garantizado. Mucho depende del juez asignado al caso. Silas se inclinó hacia adelante, su voz baja pero intensa. Haré lo que sea necesario, señor Bennett. Quiero que sea mi hija, legalmente, oficialmente, permanentemente. Respiró hondo. Ya lo es, en todos los sentidos que realmente importan. Solo necesitamos que los papeles lo reflejen. El abogado observó a su cliente por un momento, notando la determinación en sus ojos. Bennett había manejado muchos casos de adopción durante su carrera, pero rara vez había visto tal nivel de compromiso. Entiendo completamente, señor Mercer, respondió. Y francamente, basándome en todo lo que he visto hasta ahora, creo que tenemos un caso sólido. Prepararé la petición de adopción plena de inmediato, para ser presentada tan pronto como se conceda la tutela temporal. Se ajustó las gafas de nuevo. Hay una cosa más que me gustaría preguntar. Sí. Sobre el nombre de Mabe, cuando se finalice la adopción, ¿le gustaría cambiar su apellido? Es bastante común en casos como este. La pregunta sorprendió a Silas, aunque en retrospectiva se dio cuenta de que era de esperar. Mabe Mercer, dijo, probando cómo sonaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, me gustaría, si ella también quiere, por supuesto. Excelente.
asintió Bennett, tomando una nota. Lo incluiremos en la petición. Necesitaremos su consentimiento formal durante el proceso, pero eso no debería ser un problema dado lo que sabemos de su relación. Lo que ninguno de los dos hombres sabía era que afuera, en el pasillo, Maeve estaba sentada tranquilamente en una silla, con las piernas colgando sobre el suelo. Cuando Silas mencionó la cita con el abogado esa mañana, ella había pedido acompañarlo, diciendo que no quería quedarse con la niñera. La verdad era que quería estar presente, ser testigo de lo que estaba sucediendo en su vida, incluso si solo era esperando afuera. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta. No intencionalmente, pero lo suficiente como para que fragmentos de la conversación se colaran en el pasillo. Así fue como Maeve escuchó las palabras de Silas. Simples, directas, transformadoras. Quiero que sea mi hija. 6 palabras que lo alteraron todo. Maeve sintió algo extraño en el pecho, como si su corazón hubiera tropezado por un momento antes de reanudar su ritmo. Durante los meses que había vivido con Silas, parte de ella siempre había esperado que todo terminara. Él se cansaría de ella. El sistema se la llevaría. La vida temporal que compartían llegaría a su inevitable final. Pero ahora, por primera vez, se permitió considerar la posibilidad, quizás pueda quedarme para siempre. La recepcionista sentada en un escritorio al otro lado del pasillo le sonrió amablemente a Maeve. ¿Estás bien, cariño? ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? Maeve negó con la cabeza, incapaz de hablar. Estaba demasiado concentrada en el nuevo sentimiento que crecía dentro de ella, algo que, si hubiera tenido más experiencia con emociones positivas, habría reconocido como esperanza. Cuando Silas salió de la oficina minutos después, encontró a Maeve aparentemente absorta en un libro que había traído en su mochila. Si notó el ligero rubor en sus mejillas o el brillo inusual en sus ojos, no dijo nada. «Todo listo aquí», dijo alegremente. «¿Qué dices si vamos a almorzar a ese lugar con los batidos que te gustan?» Maeve asintió, guardando cuidadosamente su libro. Mientras caminaban hacia el ascensor, tomó la mano de Silas, un gesto que se había vuelto una segunda naturaleza, y apretó un poco más fuerte de lo habitual. La llamada llegó a la mañana siguiente, mientras Silas preparaba el desayuno y Maeve terminaba de alistarse para la escuela. «Silas», dijo la voz al otro lado, autoritaria y directa. «Necesito verte en mi oficina esta mañana. Asunto urgente». Edward Mercer, a sus 60 años, era el epítome de un ejecutivo exitoso. Como fundador y CEO de Mercer Financial, dirigía uno de los fondos de inversión más respetados de la ciudad con la misma disciplina férrea que aplicaba a cada aspecto de su vida. Su oficina en el último piso del edificio corporativo era un monumento a su visión del éxito, minimalista, impecable, completamente enfocada en la eficiencia y los resultados. Silas llegó precisamente a las 10, según las instrucciones. Su padre estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad abajo como un general inspeccionando un campo de batalla. «Siéntate», dijo Edward sin volverse. Silas obedeció, observando la espalda recta de su padre, el cabello gris perfectamente recortado, los hombros anchos bajo un traje italiano hecho a medida. Incluso a sus 30 años, con una carrera bien establecida y una vida independiente, Silas a veces se sentía como un niño en presencia de su padre. «Recibí una llamada telefónica interesante ayer», comenzó Edward, volviéndose finalmente para enfrentar a su hijo. «Thomas Bennett. Aparentemente lo contrataste para un proceso de adopción». Se movió para sentarse detrás de su imponente escritorio. «No pensé que escucharía sobre algo así de un abogado corporativo con el que ocasionalmente juego al golf». Silas mantuvo la mirada firme. «Iba a decírtelo una vez que el proceso estuviera más avanzado». «¿Más avanzado?» Edward arqueó las cejas. «Por lo que entiendo, has estado alojando a esta niña durante meses. Sin mencionar que estás a punto de convertirte en padre soltero a los 30 años, mientras ocupas un puesto crucial en nuestra empresa durante la fusión más grande de nuestra historia». Hizo una pausa, estudiando a su hijo. «No parece el tipo de decisión que uno oculta a la familia». «No fue intencional», replicó Silas. «Todo sucedió gradualmente y luego, bueno, la vida se complicó».
Edward dejó escapar un suspiro que parecía cargado con décadas de frustración. Silas, siempre he admirado tu inteligencia, pero a veces me pregunto si usas esa inteligencia para tomar decisiones sabias. Abrió una carpeta en su escritorio, la misma que Bennett había enviado detallando el proceso de adopción. Una niña de 6 años, sin familia conocida, encontrada vendiendo flores en la calle. Cerró la carpeta de golpe. ¿Has pensado en las implicaciones, el compromiso a largo plazo, los sacrificios requeridos? Sí, respondió Silas simplemente. He pensado en todo. ¿Y qué hay de tu trabajo? ¿Tienes idea de cuántas horas se necesitan para criar a un niño adecuadamente, horas que se restarán de tu carrera, de tu futuro en esta empresa? Edward se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Estás dispuesto a tirar tu carrera por la borda por una niña? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada no solo con las palabras, sino con todo lo no dicho, el legado que Edward había construido, las expectativas que siempre había tenido para su único hijo, el camino que había trazado meticulosamente desde que Silas era un niño. Silas miró a su padre durante un largo momento, viendo más allá de la severa fachada ejecutiva al hombre que había criado a un hijo solo después de perder a su esposa demasiado pronto. Un hombre que, a su manera limitada, había amado y protegido a su hijo sin saber muy bien cómo expresarlo. «Papá», dijo Silas finalmente, su voz tranquila y firme. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando tenía 10 años y te pregunté por qué trabajabas tanto? Edward frunció el ceño, sorprendido por el cambio de tema. No específicamente. Dijiste que trabajabas para construir algo que durara, algo que marcara una diferencia en el mundo. Silas hizo una pausa. Quizás tenemos diferentes interpretaciones de lo que significa marcar una diferencia. Pero conocer a Maeve, cuidarla, ver cómo crece cada día, eso cambió mi percepción de lo que realmente importa. Silas, yo heredé el buen corazón de mamá, continuó Silas suavemente, interrumpiéndolo. Y con ese corazón voy a marcar una diferencia en su vida. Así como tú, a tu manera, marcaste una diferencia en la mía. Edward se recostó en su silla, su expresión ilegible. Por un momento pareció que iba a replicar, como era su costumbre cuando lo desafiaban. Pero algo en los ojos de Silas, una determinación tranquila, una certeza más allá de la lógica, lo hizo dudar. Ya tomaste tu decisión, dijo Edward finalmente. No como una pregunta, sino como una afirmación. Sí, confirmó Silas. Maeve me necesita y, para mi sorpresa, descubrí que yo también la necesito a ella. El silencio se instaló entre ellos. No el silencio tenso de sus desacuerdos habituales, sino algo diferente, casi reflexivo. A tu madre le habría gustado, dijo Edward de repente, sorprendiendo a Silas. Era raro que su padre mencionara a su difunta esposa sin que se lo pidieran. Siempre tuvo debilidad por las causas perdidas y los corazones heridos. Maeve no es una causa perdida, replicó Silas con firmeza. Es solo una niña que necesita un hogar. Edward estudió a su hijo durante un largo momento, como si lo viera bajo una nueva luz. Bueno, dijo al fin, supongo que tendremos que ajustar tu carga de trabajo para acomodar tus nuevas responsabilidades. Se aclaró la garganta, retomando un tono pragmático. Hablaré con Richardson sobre reasignar algunos de los proyectos menos críticos, y quizás podamos arreglar un trabajo remoto parcial. Silas parpadeó, momentáneamente aturdido por este cambio inesperado. Eso sería de gran ayuda, logró decir. No creas que esto significa que estoy completamente de acuerdo con tu decisión, añadió Edward rápidamente. Pero si estás decidido a seguir adelante, prefiero que lo hagas con el apoyo adecuado. Hizo una pausa. Y quizás debería conocer a esta niña en algún momento. Le gustaría, dijo Silas, sintiendo un nudo en la garganta. Le encanta escuchar historias sobre la familia. Edward asintió brevemente, luego tomó otro documento de su escritorio, una clara señal de que la conversación personal había terminado y los negocios esperaban. Al salir de la oficina de su padre, Silas sintió como si hubiera pasado algún ritual desconocido, no exactamente aprobación, pero sí reconocimiento, un pequeño paso hacia una nueva definición de familia. Esa tarde, al recoger a Maeve de la escuela, notó un cambio sutil en ella,
una emoción contenida, una anticipación apenas oculta en sus ojos. Durante la cena, preguntó cómo era cuando Silas era pequeño, sobre su madre, sobre crecer en la familia Mercer. Más tarde, mientras él la ayudaba a cepillarse los dientes antes de acostarse, Maeve finalmente preguntó con una estudiada naturalidad: ¿cuánto tiempo tardan en estar listos los papeles, los que hablaste con el abogado? Silas casi deja caer el cepillo de dientes. ¿Escuchaste mi conversación con el señor Bennet? Maeve asintió, un ligero rubor coloreando sus mejillas. La puerta estaba un poquito abierta. Silas suspiró, incapaz de regañarla cuando él mismo tenía un largo historial de escuchar a escondidas de niño. Bueno, explicó, primero viene la tutela temporal, que debería concederse en las próximas semanas. Luego, si todo va bien, podemos iniciar el proceso de adopción plena, que podría llevar unos meses más. Maeve asimiló la información con su seriedad característica. Y cuando esté hecho, continuó, mirando fijamente el lavabo, ¿tendré tu apellido, como otros papás y niños? Si quieres, respondió Silas con dulzura. Maeve Mercer. Suena bien, ¿no? Ella asintió, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Supongo que, quizás me quede, dijo, casi para sí misma. Quizás de verdad me quede. En ese simple momento, con pasta de dientes en la barbilla y esperanza en los ojos, Maeve finalmente se permitió creer en la posibilidad de un hogar permanente, un nombre real, una familia que no desaparecería al amanecer. El tribunal de familia estaba sorprendentemente tranquilo aquel miércoles por la mañana. Silas había esperado pasillos bulliciosos, voces alzadas y la atmósfera tensa que asociaba con los procedimientos legales. En cambio, había una calma casi reverente, como si el edificio mismo reconociera la solemnidad de los lazos formados y rotos dentro de sus muros. Él y Maeve estaban sentados en un banco de madera pulida fuera de la sala del tribunal. Ella balanceaba las piernas, que no llegaban al suelo, vestida con un traje azul cielo elegido especialmente para la ocasión. Su cabello castaño estaba trenzado elaboradamente por la señorita Parker esa mañana, decorado con pequeñas flores artificiales blancas que parecían diminutas margaritas. ¿Estás nerviosa?, preguntó Silas, notando cómo ella seguía alisándose el dobladillo del vestido. Maeve se encogió de hombros, una expresión que en cualquier otra niña de 6 años podría sugerir indiferencia, pero que en ella indicaba que estaba procesando emociones intensas. ¿Y si el juez dice que no?, preguntó finalmente, su voz tan suave que Silas tuvo que inclinarse. No dirá que no, respondió Silas con una confianza que iba más allá de las garantías del abogado. Tenemos todo lo que necesitamos. Los informes de la señora Winters son excelentes y todo el papeleo está en orden. Maeve asintió, pero su mirada permaneció en sus manos. Además, continuó Silas, inclinándose más cerca para susurrar conspiradoramente, oí que el juez Collins tiene debilidad por historias como la nuestra, especialmente si involucran a pequeñas vendedoras de flores. Eso finalmente le arrancó una tímida sonrisa. ¿Te lo estás inventando? Quizás solo un poquito, admitió Silas, guiñándole un ojo. Pero tengo un buen presentimiento sobre hoy. La puerta de la sala del tribunal se abrió y Thomas Bennet emergió, su impecable traje contrastando con la cálida sonrisa que rara vez mostraba en entornos profesionales. «Están listos para ustedes», anunció. «El juez quiere mantener esto simple e informal». Silas se puso de pie, extendiendo su mano a Maeve. Ella la agarró con fuerza y juntos siguieron al abogado hacia la sala. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Silas había imaginado, con paneles de madera oscura y altas ventanas que dejaban entrar la suave luz de la mañana. El juez Collins ya estaba sentado detrás de su elevado estrado, con gafas de lectura en la punta de la nariz mientras revisaba unos documentos. Era un hombre de aspecto amable, con cabello blanco y espeso y cejas pobladas que se alzaron en reconocimiento cuando entraron. La audiencia fue sorprendentemente breve. El juez Collins revisó los documentos, le hizo a Silas algunas preguntas directas y charló amablemente con Maeve. Parecía particularmente interesado en cómo se habían conocido y en el progreso escolar de Maeve. Bueno, dijo finalmente, mirando por encima de sus gafas.
No veo ninguna razón para prolongar lo que claramente es un arreglo beneficioso para todos los involucrados. Tomó su pluma y firmó el documento frente a él con una floritura. Por la autoridad que me confiere el Estado, por la presente declaro a Mabe su hija, señor Mercer, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Y así, en menos de 30 minutos, lo que comenzó con una niñita vendiendo flores en la nieve y un hombre solitario buscando significado más allá del trabajo, terminó en la formación de una nueva familia, formal y legalmente reconocida. Fuera del juzgado, bajo un cielo otoñal excepcionalmente azul, Silas, Mabe y Bennett se despidieron de la señora Winters, quien estrechó firmemente la mano de Silas. «Felicidades», dijo con más calidez de la que había mostrado en ninguna de sus visitas oficiales. «Este es el tipo de resultado por el que nos esforzamos». Una vez que todos los demás se hubieron ido, Silas se arrodilló ante Mabe, sacando un sobreoficial del bolsillo de su traje. «Esto es para ti», dijo, entregándoselo. «Es tu copia». Con un cuidado casi reverente, Mabe abrió el sobre y sacó el certificado de adopción. Sus ojos recorrieron el texto oficial, los sellos, las firmas, pero sobre todo el nombre impreso en letras oscuras y formales, Mabe Mercer. «Es oficial», murmuró, tocando las letras como si verificara que fueran reales. «Ahora tengo un apellido de verdad». «Siempre has tenido un nombre de verdad», dijo Silas con dulzura. «Pero ahora compartimos el mismo». Mabe siguió estudiando el documento unos momentos más, su pequeño rostro serio. Luego, sin levantar la mirada, preguntó con una voz tan suave que casi se perdió en el ruido de la calle: «¿Puedo llamarte papá ahora?». La pregunta golpeó a Silas como una ola, no de shock, sino de pura emoción. Durante todo el proceso, habían discutido aspectos prácticos de la adopción, cambios de nombre, legalidades, lo que significaba ser una familia oficial. Pero ni una sola vez había presionado a Mabe para que lo llamara de alguna manera específica. «Sí», respondió, su propia voz repentinamente ronca. «Si quieres». Por fin, ella levantó los ojos del papel, encontrándose con los suyos. «Quiero». Dos simples palabras que llevaban el peso de una elección deliberada, un corazón que había encontrado su lugar en el mundo. Silas tragó el nudo en su garganta. «Bueno, en ese caso, creo que necesitamos celebrar como es debido», dijo, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. «¿Qué dices si vamos a esa heladería que te gusta? ¿La de los 50 sabores?» La sonrisa de Mabe se amplió. «¿Puedo pedir 2 sabores diferentes?» «Hoy puedes pedir 3», respondió Silas, provocando un grito ahogado de deleite. La heladería estaba a solo unas cuadras del juzgado, en una calle arbolada donde las hojas apenas comenzaban a mostrar los tonos dorados y rojos del otoño. Caminaron de la mano, balanceando ocasionalmente los brazos en un ritmo cómodo que habían desarrollado durante los meses. En la tienda, Mabe consideró seriamente cada opción en el escaparate helado, decidiéndose finalmente por fresa, menta con chocolate y vainilla con trozos de galleta. Silas eligió un sabor más simple de café, y se sentaron junto a la ventana, observando a la gente pasar mientras saboreaban sus copas. «¿En qué piensas?», preguntó Silas, notando la expresión contemplativa de Mabe mientras jugaba con una cucharada de helado de fresa. Ella reflexionó un momento antes de responder. «Creo que estaba destinada a quedarme». La simplicidad y profundidad de la afirmación tomaron a Silas por sorpresa. «¿Cómo así?». «Cuando vivía en la calle», explicó, todavía concentrada en su helado, «siempre tenía que irme, del refugio cuando estaba demasiado lleno, de la biblioteca cuando cerraba, de los lugares cálidos cuando la gente se daba cuenta de que estaba allí». Levantó los ojos entonces. «Nunca pertenecí realmente a ningún lugar. No de verdad. Pero ahora», agitó su cuchara vagamente, indicando el espacio entre ellos, «ahora sé que estaba destinada a quedarme contigo, en nuestra casa». Tanta certeza profunda de alguien tan joven dejó a Silas momentáneamente sin palabras. En lugar de eso, extendió la mano sobre la mesa y apretó suavemente la de ella. «Sí», dijo al fin. «Estabas destinada a quedarte. Ambos lo estábamos». A la mañana siguiente, comenzaron un nuevo ritual. Silas colgó el certificado de adopción enmarcado en la pared de la habitación de Mabe,
junto a los dibujos y fotos que ya decoraban el espacio. Luego, se dirigieron juntos a la cocina para preparar un desayuno especial de panqueques de arándanos, su favorito. ¿Estás segura de que no quieres esperar hasta la próxima semana para empezar la nueva escuela?, preguntó Silas mientras ponía la mesa. Después de la adopción, decidieron que Mabe se trasladaría a una escuela más cercana a casa. La anterior, aunque buena, había sido elegida deprisa cuando Mabe aún estaba en una situación temporal. Ahora, con todo oficial, sentían que era el momento adecuado para un cambio más meditado. Estoy segura, respondió Mabe con firmeza, ayudando a colocar los cubiertos. Quiero empezar ya, con mi nuevo nombre. Oakwood Primary estaba a solo 4 cuadras de su apartamento, un edificio de ladrillo rojo con grandes ventanales y un patio lleno de árboles donde los niños ya corrían y jugaban cuando llegaron. Mabe llevaba su nuevo uniforme, una falda a cuadros, camisa blanca y blazer azul marino, y una mochila que habían elegido juntos, bordada con pequeñas flores. «Recuerda lo que acordamos», dijo Silas, ajustándole una correa de la mochila. «Si te sientes sola o algo no te gusta, puedes llamarme y vendré a buscarte». «Lo sé, papá», respondió ella, las palabras aún nuevas en su boca pero sonando más naturales cada día. «Pero estará bien. Ayer conocí el aula y a mi maestra». Silas asintió, admirando la resiliencia y el coraje de esta pequeña persona que ahora era oficialmente su hija. «De acuerdo. Estaré aquí a las 3 para recogerte». Mabe asintió, luego, en un gesto que tomó a Silas por sorpresa, abrió los brazos para un abrazo. Él la envolvió en sus brazos, sintiendo su ligero peso contra él, el aroma a champú de fresa en su cabello. «Que tengas un buen día, Mabe Mercer», susurró en la coronilla de su cabeza. Ella se apartó, sonriendo. «Tú también, papá». Luego se giró y caminó con confianza por la puerta, su pequeña figura pronto mezclándose con las docenas de niños uniformados en el patio de la escuela. Silas se quedó unos minutos más, observándola hasta que sonó la campana y los niños se alinearon para entrar. Solo entonces se dirigió al trabajo, sintiendo una extraña sensación de ligereza, como si una carga que había llevado durante tanto tiempo finalmente hubiera encontrado su lugar legítimo. En la oficina, Edward Mercer pasó por la oficina de Silas a media mañana, deteniéndose brevemente en el umbral. «Bueno», preguntó con el estilo brusco que caracterizaba sus interacciones profesionales. «Está hecho», respondió Silas, incapaz de ocultar una sonrisa. «Oficialmente es una Mercer ahora». Algo parpadeó en el rostro de su padre, quizás orgullo, quizás aceptación, antes de que asintiera secamente. «Bien», dijo simplemente. «Tu madre habría estado orgullosa». Y sin esperar respuesta, continuó su camino. Viniendo de Edward Mercer, eso era lo más parecido a una bendición que Silas podía esperar. Las 3 de la tarde tardaron una eternidad en llegar, pero finalmente Silas estaba de vuelta en la puerta de la escuela, buscando a Mabe entre los niños que salían en grupos ruidosos. Cuando la vio, su corazón dio un vuelco. Venía corriendo, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía alegrar todo el patio, su blazer atado casualmente alrededor de la cintura y algunos mechones de cabello sueltos de su trenza. «Papá», llamó, lanzándose a sus brazos con fuerza suficiente para casi derribarlo. «¿Adivina qué? Hice 2 amigas, Emma y Sofía, y la señorita Campbell dijo que mi dibujo era el mejor de la clase, y hay una tortuga en el salón que se llama Franklin y voy a ayudar a cuidarla los viernes». Las palabras brotaron en un torrente emocionado, un marcado contraste con la niña cansada y reservada que había conocido meses antes. Silas escuchó cada detalle, cada nombre, cada pequeña aventura de su primer día mientras caminaban a casa de la mano. «También hay un club de jardinería después de clase los martes», continuó Mabe, apenas haciendo una pausa para respirar. «La señorita Campbell dijo que puedo unirme si firmas un formulario. Plantan flores y verduras en el jardín de la escuela. ¿Puedo, papá? Por favor». «Por supuesto que puedes», respondió Silas, riendo ante su entusiasmo. «Suena perfecto para ti». Su paseo a casa estuvo lleno de más historias del día. Cada palabra y gesto de Mabe exudaba una confianza y alegría que hacían que el corazón de Silas rebosara de gratitud. Esta era la infancia que ella merecía,
segura, enriquecedora, llena de nuevos descubrimientos y amistades. Esa noche, después de la cena, Silas trajo una pequeña caja del estante. «Tengo algo que mostrarte», dijo, sentándose junto a Maeve en el sofá. Dentro de la caja había un simple marco de madera que contenía una fotografía. Había sido tomada en el parque unas semanas antes. En un raro día, Edward insistió en que necesitaban una foto familiar adecuada. Mostraba a Silas y Maeve sentados en un banco, rodeados de hojas de otoño, ambos sonriendo a la cámara. «Pensé que podríamos colgarla aquí, en la sala», sugirió Silas. «¿Qué piensas?» Maeve tomó el marco, estudiando la imagen cuidadosamente. Sus dedos trazaron el contorno de sus rostros, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Nuestra familia», dijo simplemente, mirando de la foto al resto de la sala. El espacio que, a lo largo de los meses, se había transformado con dibujos coloridos, pequeños jarrones de flores, libros infantiles en un estante bajo e innumerables momentos compartidos. «Sí», asintió Silas, sintiendo una plenitud que nunca imaginó posible antes de que una pequeña vendedora de flores entrara en su vida. «Nuestra». Juntos eligieron un lugar en la pared principal de la sala, y Silas colgó cuidadosamente el marco. Luego se sentaron en el sofá a admirarlo, Maeve acurrucada a su lado, su cabeza descansando sobre su hombro. El apartamento estaba en silencio, excepto por el constante tic-tac del reloj y el bocinazo ocasional de la calle de abajo. La ciudad mantenía su ritmo frenético, pero aquí, en este pequeño santuario que habían creado, el tiempo parecía ralentizarse, permitiendo que cada momento se sintiera plenamente, se viviera por completo. Los papeles lo habían hecho oficial. El amor se había convertido en ley. Pero la verdad era que, mucho antes de que se firmaran los documentos, mucho antes de que se completaran las formalidades legales, Silas y Maeve ya eran una familia en el único lugar que realmente importaba, en el corazón. Un final simple, pero lleno de pertenencia, exactamente como debía ser. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta, porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas.